llevan tiempo trabajando, ¿verdad? Un poquito de tiempo, lamentablemente un servidor por motivos pues meramente laborales no alcanzó a entrar en todo el Congreso, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pues agradezco mucho su presencia y compartirles con ustedes pues algún particular punto de vista de un servidor en algunas cuestiones matemáticamente hablando de por qué no nos gustan las matemáticas. Si me lo permiten, voy a compartir pantalla y les agradecería mucho que me corroboraran que sí se ve todo. Por aquí voy a permitirme compartir la pantalla. Entonces me gustaría saber si me podrían corroborar que todos estamos viendo el mismo fondo. Sí, podemos ver su presentación con el título y su nombre. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces iniciamos. Propiamente, bueno, mi punto de vista, mi ponencia se llama ¿por qué no nos gustan las matemáticas? Digo, en realidad hay varios aspectos que podemos considerar de por qué no nos gusta o a las personas no les gustan las matemáticas. Vamos a mencionar algunos, no voy a comentar que sean todos, sin embargo, pues sí vamos a ver algunos aspectos de mi particular punto de vista y de algunas otras terceras personas. Si me lo permiten, cambiaré de diapositiva y vamos a entrar propiamente en el tema. Entonces, creo que todos a lo largo de nuestra vida hemos escuchado específicamente estas tres siguientes frases. Por ejemplo, la primera, a mí no se me dan las matemáticas, no se me dan los números. La segunda, que típicamente nos han comentado, nos dicen, dejé de entender las matemáticas hasta que comenzamos a ponerle letras. Y famosísima también, y creo que la más famosa que hemos escuchado y que todo el mundo dice, y probablemente nosotros mismos, ¿no? Dicen, bueno, ¿y esto para qué lo voy a ocupar en mi vida? Y son preguntas que siempre se han hecho específicamente para el área de las matemáticas. No se hacen para otras ciencias y eso es algo muy curioso que probablemente lo continuemos o lo amplifiquemos en alguna conclusión posterior. De entrada, creo que todos tenemos que tomar en cuenta alguna idea de que no todos somos iguales y por ende no todos tenemos las mismas capacidades, las mismas actitudes y aptitudes para aprender alguna ciencia o que se nos facilite esta. Muchas veces hay algunos pequeños, desde niños, a nivel secundaria, a nivel medio superior, que las matemáticas siempre les han parecido un tema, pues particularmente muy sencillo. Pero, ¿qué pasa con los demás, no? ¿Qué pasa con la gran mayoría que hace muy difícil o se les hacen demasiado difíciles las matemáticas? Eso es lo que vamos a ver. Ahora, en el particular caso de nuestro país, voy a remontarme a algo que se hizo en el 2018. Esto es lo que ustedes conocen como la prueba PISA. La prueba PISA es una prueba para la evaluación del alumno internacional que se hace cada 3 años. Por motivos de la pandemia, bueno, el año pasado y este año, pues iba a estar un poquito complicado. Así que vamos a tomar una visualización de la última prueba PISA que se hizo en el año del 2018. Esta gráfica nos muestra 3 rubros muy importantes en los cuales se evaluaron a los jóvenes en 3 grandes ciencias, que es la lectura, las matemáticas y otras ciencias. Quiero que basemos nuestra atención en la siguiente gráfica que está justamente en el centro de este pequeño cuadro. Y nos dice la brecha que tiene México en comparación al resto de países. Por aquí no está especificada la nomenclatura, pero la bolita que está en color azul es el promedio general de todos los países y la bolita en color rojo es en donde se encuentra México. Y veamos si podemos apreciar que el rendimiento de matemáticas para México estamos por debajo del promedio de todos los demás países. ¿A qué podemos deber esto? Bueno, puede haber muchos factores, ¿no? Pero para aprender matemáticas creo que resulta conveniente decir que es un trabajo en equipo, ¿no? Tanto el alumno como el profesor. Ahora, ese es el rendimiento del alumno,
Pero, ¿qué pasa con el profesor? Vamos a irnos más atrás del alumno. Sabemos que detrás del alumno estamos nosotros como profesores. Voy a cambiar de diapositiva si me lo permiten. Y bueno, ¿qué pasa con mi profesor? ¿Acaso el profesor que me da matemáticas estudió matemáticas con toda la finalidad de hacerlo? Y podríamos decir en algunas situaciones que sí, ¿no? Que sí, probablemente el profesor es alguien físico-matemático que aprendió en una facultad de matemáticas y bueno, hizo sus investigaciones y es el maestro que me da cálculo, que me da álgebra o cualquiera de estas materias correspondientes al área de la matemática. Pero nos topamos con algo muy importante y resulta que no todos los maestros que enseñan matemáticas propiamente estudiaron esos temas o estudiaron matemáticas para enseñar matemáticas. Aquí es donde entra un gran rubro de profesionistas como lo son comúnmente ingenieros de alguna especialidad civil, mecánica, químicos, etcétera, ¿no? O bien también arquitectos. Y estas personas no específicamente estudiaron matemáticas para estar de este lado del salón, ¿no? Estudiando cómo voy a hacerlo para poder dar a entender las matemáticas a mis alumnos, ¿no? Y creo que para estos maestros necesitamos considerar varios aspectos. Por ejemplo, el primer aspecto que creo que se tendría que considerar para ese tipo de docentes, incluyéndome, yo soy un ingeniero, así que son nuestras experiencias propias. Es decir, ¿qué experiencia tengo yo cuando fui alumno? ¿Qué actividades, qué forma de enseñanza mis maestros utilizaban? Y yo sabía que en mí representaban una gran diferencia para con los demás. Es decir, ¿qué estrategia se usa para que yo hubiera entendido las matemáticas? O bien, ¿qué estrategias me hubiera gustado que el profesor hubiera utilizado, ¿no? Para una mejor comprensión. Entonces, tanto de lo que podemos hacer cosecha de nuestros profesores y lo que nos hubiera gustado a nosotros. Otros, por supuesto, que son los consejos de terceras personas que están preparadas en este rubro. Como sabemos, no todos tenemos una formación pedagógica y estamos deficientes de esos temas. Así que también, pues, queda en nosotros hacer alguna investigación posterior de lo que nosotros sabemos, ¿no? Entonces, preguntar a terceras personas e investigar por nuestra cuenta, pues creo que es una de las vías y alternativas más usadas y que tiene mejores beneficios. Otra de las cosas que también podremos ver son los resultados previos e investigaciones que nosotros hemos realizado. Es decir, no siempre quedarnos en nuestro método de evaluación. ¿Qué tal que innovamos y vemos que los resultados de enseñanza, aprendizaje del alumno son mejores? Entonces, en eso consiste, ¿no? Todo pues nuestro universo, nuestros estudiantes giran en torno a lo que nosotros estemos preparando para que ellos tengan una mejor comprensión en cuanto a las matemáticas. Así que esos son bases que creo que un profesor de matemáticas debería o deberíamos tener. Probablemente algunas nos estamos por aquí fallando, pero eso depende de nosotros y de la investigación que propiamente nosotros demos en caso de algún tema particular, utilizar las tecnologías que tenemos disponibles, etcétera. Me permito cambiar de diapositiva. Y bueno, dado los resultados en las pruebas PISA y las claves de un maestro de matemáticas que acabamos de mencionar, la pregunta es, ¿qué clase de matemática le estamos dando a los alumnos? ¿Acaso es la correcta? Porque veamos que los resultados pues no son los mejores. ¿Por qué? ¿Por qué no serán los mejores? Bueno, podremos decir que pues hay muchos factores en los cuales pueden influir en nuestros estudiantes y para que ellos no tengan el mejor desempeño. Vamos a por aquí a ver un listado de estas. Por ejemplo, una de las principales es asumir distintas situaciones. Uno de los errores que yo noté cuando era estudiante de mis profesores y que también he notado en mí mismo, porque no hay que ser autocrítico, y en los demás es asumir distintas situaciones. ¿A qué quiero llegar con asumir distintas situaciones? Por ejemplo, supongamos un maestro que da la clase de cálculo. Entonces, ese maestro de cálculo muchas veces asume que los alumnos que van a llegar a cálculo
tienen muy bien cimentados todos los conocimientos previos a cálculo. ¿A qué me refiero? A que el alumno domina muy bien álgebra, que domina muy bien trigonometría, geometría analítica y estas matemáticas que fueron antes de esta materia. Entonces, eso es un problema, ¿no? Asumir que este chico viene 100% preparado. Claro, debería de hacerlo, pero como ya dijimos, no todos somos iguales. Así que muchas veces asumimos que este chico tiene esas situaciones bien controladas y nosotros avanzamos, ¿no? Avanzamos en nuestro tema de cálculo y no va a poder realizarlo de la manera más satisfactoria porque tiene deficiencias en conocimientos previos. Otras las voy a mencionar únicamente y ahorita profundizamos en una diapositiva aparte, estas que por aquí aparecen. Por ejemplo, la tendencia mecánica de ejercicios y las planeaciones y esquemas que se nos recomiendan. Entonces, voy a permitirme cambiar a la siguiente, además de ciertas predisposiciones. Bien, ¿a qué nos referimos con situación y tendencia mecánica? Ya vimos los conocimientos previos y muchas veces en las matemáticas no vemos o el alumno no alcanza a percibir los ejercicios que nosotros estamos manejando y eso cabe a la pregunta de cómo es que la matemática que me están enseñando en clase yo la aplico en la vida. ¿Por qué? Porque muchas veces los ejercicios o la mayor parte de veces no son prácticos, es decir, no resuelven un problema como tal. Probablemente en el área de la física sí, ¿no? Porque planteamos el problema. Sin embargo, en las matemáticas no siempre decimos, vamos a hacer un ejercicio, resolver una integral y la resolvemos y listo. El problema aquí es esa integral, ¿para qué me iba a servir? Entonces, creo que probablemente uno de los aspectos por los cuales un alumno no aprende matemáticas es porque el ejercicio no tiene que ver con la vida real. Entonces, no toma ese empeño y ese interés, ¿no? Y finalmente viene la predisposición. ¿A qué nos referimos con predisposición? Que como sabemos desde muy pequeños siempre nos han dicho, híjole, matemáticas es complicado, híjole, te toca tal maestro, vaya, vas a entrar a cálculo, está complicado. Entonces, vean cómo desde muy pequeños siempre se nos ha inculcado ese valor que la matemática, ese argumento, que la matemática es difícil. Y desde pequeños nos estamos predisponiendo a que eso va a ser difícil. Entonces, existen varios estudios y varias encuestas en las cuales a un pequeño, a un alumno que se le dice que las matemáticas son complicadas, tiende a verlas complicadas, ¿no? Y bueno, a los que no les podemos decir que son complicadas o que bien son un reto, pues cierta parte dice, bueno, es un reto, pues adelante, pero en realidad, ¿cuántas de estas personas, cuántos de estos alumnos sí tienen esa apertura, ¿no? Y cuáles se predisponen desde antes. Y bueno, voy a ver un ejemplo de una planeación tradicional. No lo vamos a ver como más a detalle, pero sí como muchas generalidades. Por ejemplo, revisemos un programa de cálculo diferencial. En un programa de cálculo diferencial, vean que podemos dividirlo en tres bloques muy grandes. El primero son antecedentes del cálculo, intervalos, desigualdades. En el segundo ya vemos funciones, operaciones con funciones, rango, dominio, etcétera. Límites, su clasificación, etcétera. La derivada, y luego viene algo bien peculiar, que viene hasta el final, aplicaciones. Entiendo el argumento de que primero es importante conocer las bases del cálculo para poder aplicarlo, ¿no? Entonces, ese argumento se entiende. La pregunta es, ¿las matemáticas fueron, es como la pregunta del huevo y la gallina, ¿no? ¿Las matemáticas fueron primero que las aplicaciones o las aplicaciones fueron primero que las matemáticas? ¿Qué nace de qué? Por ejemplo, vamos a tomar en consideración el hueso del Lebombo, que es uno de los artefactos arqueológicos más importantes del mundo, que era, pues digámoslo de alguna manera, una regla, ¿no? O una manera en las cuales nuestros ancestros hacían el conteo de algunas cosas, ¿no? De terrenos, de ganado, animales, no sé, maíz, recolecciones, etcétera.
Entonces, resulta que las matemáticas nacen de los problemas propios que se enfrenta el ser humano a lo largo de toda la historia. Y bueno, ahorita hoy en día, primero vemos matemáticas y hasta el final vemos las aplicaciones. Entonces, creo que también ese enfoque valdría mucho la pena que lo consideráramos. Si primero vemos matemáticas y después vemos en qué se usan, o desde un principio tomar en cuenta e ir a la par lo que estamos viendo en matemáticas y en qué lo voy a usar en la vida. Eso probablemente borre la duda de todo alumno de, bueno, ¿y eso en qué lo ocupo, no? Entonces, este es un plan muy general de cálculo diferencial en donde nos muestra que primero nosotros vemos las matemáticas y hasta el final las aplicaciones. Cuando esto ocurre al revés, es decir, primero existen los problemas en donde las matemáticas ya juegan un papel importante en la solución de los mismos. Ahora, remontémonos nuevamente a la prueba PISA, que por aquí ya aparecen las acotaciones. Los circulitos en rojo habíamos comentado que era para México, los azules para el promedio y el gris para otros países y economías. Y me interesa que veamos específicamente tres rubros. El primero, el primero nos dice el pie de página que esta gráfica es que los alumnos están satisfechos con su vida. Y sí, en México los alumnos están por muy encima del promedio de todos los demás países insatisfechos con su vida. Eso quiere decir que por lo menos cierta parte de esta población mexicana, en cuanto a estudiantilmente estamos hablando, sí se encuentra satisfecho con lo que ve en la escuela. Pero eso contrasta con esta que aquí aparece, donde dice, normalmente pueden encontrar una manera de salida muy fácil en situaciones difíciles. Ahora, si las matemáticas son difíciles, ¿por qué nos va tan mal? Si se supone que todos estamos arriba del promedio en cuanto a cómo salir de una situación difícil. ¿Acaso no estamos dando las matemáticas como realmente tendrían que ser? ¿O qué hacen las demás potencias para, valga la redundancia, potenciar a esos estudiantes a que sus calificaciones y sus conocimientos y aprendizaje de matemáticas sean las más óptimas? ¿Se puede? Claro que se puede, porque al final de cuentas, en esta última, nos dice, la inteligencia es algo que no se puede cambiar y el mexicano está por debajo de ese pensamiento. Así que esto se lo debemos en cierta manera a las predisposiciones que desde pequeños nos hacemos en muchos rubros. En este caso, como hablamos de matemáticas, esta predisposición, claro que tiene mucho que ver. Es un particular punto de vista, muy breve para dar espacio a las preguntas en caso de que las haya. Y bueno, podemos concluir dos cosas. En estas primeras dos, que los primeros años de nuestra vida son formativos y ojo, que las matemáticas siempre están en el ojo del huracán. Hemos notado que las preguntas de ¿y esto para qué sirve? Únicamente se hacen en campo de las matemáticas. ¿Acaso hemos escuchado a alguien que diga esas preguntas o que haga esas preguntas y afirmaciones? ¿En qué les gusta? ¿En química? ¿En historia? ¿En español? Entonces, siempre ese es el problema, ¿no? Que vemos que los primeros años siempre son formativos. Es decir, cuando el chico, la chica, el alumno joven empieza a formar criterios y empieza a orientarse por qué le gusta y qué no le gusta. Así que en estos años formativos, pues es muy poco indicado que estemos haciendo cuestiones de este tipo únicamente a las matemáticas, ¿no? Creo que para ellas no es justo. La otra es que es un trabajo en equipo, es decir, maestro y el alumno. Muchas veces como maestros estamos muy al pendiente de que la parte del aprendizaje lo hagamos de la mejor manera, pero, ojo, a nosotros no nos corresponde la parte que le toca propiamente al alumno. Es decir, muchas veces queremos obligar, ¿no? A que hagan alguna tarea, algún ejercicio, y esa parte, pues básicamente corresponde a ellos. Entonces, muchas veces concentrarnos en la parte que les toca a ellos limita mucho ese tipo de actividades. Ahora, otra cosa, las retroalimentaciones.
como nosotros, en docentes en matemáticas, creo que las retroalimentaciones marcan una pauta importantísima. Tener una buena retroalimentación en un examen para un alumno es de suma importancia, porque ahí es donde hacemos ver los errores que este alumno tiene, en qué puede mejorar y dejar, bueno, quizá algunos ejercicios para que este alumno no vuelva a cometer los mismos errores que ha hecho. Entonces, esas retroalimentaciones, por lo menos en el campo de las matemáticas, son esenciales. Y finalmente, pues nos corresponde fomentar el gusto y animar a nuestros jóvenes a que estudien y tomen un gran gusto por las matemáticas. Finalmente, bueno, me quiero despedir con dos frases de matemáticos muy importantes en física cuántica y en electricidad. Nos dice John Lewis von Neumann, si la gente no cree que las matemáticas son simples, es solo porque no se da cuenta de lo complicado que en realidad es la vida. Y la otra, la vida es buena por solo dos cosas, descubrir y enseñar matemáticas. Muchas gracias por su atención. Ese es un particular punto de vista de un servidor. Y les agradezco mucho su tiempo y que hayan tenido la oportunidad de formar parte de este congreso y compartir y aprender de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Iván. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Muchas sí, gracias. Yo quisiera agregar un comentario, si me lo permiten. Adelante. Sí, muchas gracias. Pues algo que me ha quedado muy en claro en este tiempo que llevo en la docencia es que para ser maestros de matemáticas tenemos que ser, pues, muy buenos en la lectura, porque el primer problema, poniendo un poquito así de salsita a esta bonita presentación que nos hizo el profesor, fue que el muchacho no aprende matemáticas porque no sabe leer. Y el primer problema de una persona que no sabe matemáticas es porque no sabe leer. Entonces nosotros tenemos que ser primeramente los promotores en la lectura con nuestros muchachos. Primordialmente eso. Antes de ser maestros de matemáticas tenemos que ser maestros de español. A veces a mí me critican porque les reviso la ortografía, les reviso cosas que dicen que ellos que no son de mi materia. Claro que son de mi materia, digo. Entonces, primeramente, tenemos que ser maestros de español para después poder ser maestros de matemáticas. Muchas gracias. Sí, yo también creo que lo que comenta el profesor es correcto, ¿no? Creo que muchas veces ese tipo de cosas las dejamos de lado, pero claro que es importante. Muchas veces cuando uno corrige esos errores, por ejemplo, ortográficos, ya ni siquiera nos toca a nosotros verlo, ¿verdad? Ya ni siquiera nos toca a nosotros mismos leer o ver más bien lo que nosotros estamos observando. Ya les tocará al profesor que sigue, ¿no? Probablemente cuando ellos entren a la universidad ya no tengan esos errores, ¿no? Y esos son lo que nosotros fomentamos. Es decir, no los vemos nosotros, no vemos el fruto de lo que sembramos, pero posteriormente, claro que sí, ¿no? Muchas gracias, profesor. Pues entonces tenemos un poquito apretado el tiempo. Le agradecemos mucho y quiero extender este reconocimiento a Pedro Iván Cortés Uña por sus aportaciones en el 5º Congreso de Educación y Matemáticas con la ponencia ¿Por qué no me gustan las matemáticas? Muchas gracias, Pedro. Le agradecemos su presentación. Creo que al final sí coincidimos en muchas aportaciones que nos hizo el día de hoy. Y creo que tampoco es mi caso, porque a mí siempre me han gustado las matemáticas, pero claro que comparto con otras personas. Yo doy clase también de matemáticas, entonces claro que sí sé que muchos alumnos les cuesta trabajo y pues pasan por todas estas interrogantes, ¿no? Y también desde así se cierran a aprender. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a ustedes por su atención y aquí estamos siguiendo ese bonito congreso en el cual nosotros pues vamos a retroalimentarnos, ¿verdad? También. Muchas gracias. Gracias. Ok, pues entonces continuemos con la siguiente ponencia. Recordemos también el tiempo
serían otros 20 minutos. Y el turno es para Ascari Chávez Patila. La ponencia de él se titula El uso del Excel como herramienta didáctica en matemáticas. Bienvenido, Ascari. Sí, muchas gracias. Sí, me escuchan bien, ¿verdad? Claro que sí. Ok, perfecto. Me voy a permitir hacerle la siguiente presentación. Vamos a... cuando yo estaba estudiando en la escuela normal, yo soy maestro normalista, estaba buscando qué opciones pudiera yo tener para enseñarles a mis alumnos. Y ahora con la pandemia, ¿sí se logra ver el Excel que estoy proyectando? No, aún no se ve el Excel. Tal vez. Ok, perdón. Sí. Ok. ¿Ya se puede ver? ¿Ya pueden ver? Ahora sí está compartido. Ahora sí, bueno, entonces, buscar las maneras de cómo hacer un poquito más dinámicas mis clases con mis alumnos. Me puse a hurgar en lo que es el programa de Excel. Excel, pues sabemos que es un programa que pertenece al paquete de Office, como Word, como PowerPoint, donde Excel pues se maneja con números, ¿sí? Entonces, ¿cómo podría yo diseñar mis clases para mis alumnos en Excel? Bueno, entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí, pueden ver un problema de ecuaciones lineales, un sistema de ecuaciones lineales de 2×2. Entonces, vamos a poner aquí en la parte amarilla, vamos a poner los coeficientes 2, menos 3 y menos 14, 5, 4 y 34. Entonces, como pueden ver, al momento de que yo inserté mis coeficientes para mi sistema de ecuaciones lineales, en el gráfico me aparece ya el método gráfico y con sus respuestas. Entonces, aquí la pregunta es cómo podría yo ir apoyando o, digamos así, conduciéndome en mi clase. Aquí este sistema de ecuaciones lineales es por el método de determinantes. Entonces aquí me aparece que vamos a resolver, primeramente, recordemos, para resolver un problema de sistema de ecuaciones 2×2, se resuelven tres determinantes, una determinante delta, una determinante delta X y una determinante delta Y. Bueno, entonces aquí, para los que manejamos en el nivel de bachillerato o en el nivel superior, recordemos que la determinante delta se resuelve con los coeficientes de X y de Y, o sea, los coeficientes 2 y 5, que son los coeficientes de X, y los coeficientes menos 3 y 4. Si se fijan, conforme yo vaya viendo los pasos, en esta parte oscura, en las celdas oscuras, van a ir apareciendo los elementos que yo voy a utilizar para ir resolviendo el sistema de ecuaciones. Recordemos que un sistema de ecuaciones de 2×2 pues se multiplica de manera cruzada, se multiplican primeramente en diagonal hacia abajo, multiplicar 2×4, ¿sí? Ahí está, aparece el producto 2×4 y abajo el resultado que es 8. Después se multiplica en diagonal hacia arriba, o sea, 5×3 y ahí me aparece la respuesta que es 15 y luego se obtiene la diferencia de esos dos productos, que en este caso es 23. Sí, el primer producto me salió 2×4, 8 y el segundo producto en diagonal me salió menos 15 y la diferencia de ellos es 23.
Y ahí está resuelta la primera determinante. Luego resolvemos la determinante delta X, ¿sí? En esta parte, pues, prescindimos de los coeficientes de X y ponemos los coeficientes independientes, que en este caso serían menos 14 y 34, y los coeficientes de Y, que son menos 3 y 4. De la misma manera, se vuelve a repetir el procedimiento. Se multiplican menos 14 por 4, que es menos 56, y 34 por menos 3, que es menos 102. Y la diferencia entre estos dos resultados, pues es 46. Excel es una opción más, como por ejemplo, ahorita el taller muy provechoso que tuvimos de GeoGebra, que pues en este caso se puede utilizar no solamente para funciones, para ecuaciones, sino para muchísimas cosas más de aritmética y lo que es la matemática en general. En este caso aquí el álgebra, la ventaja, en Excel, la ventaja es que los diseños los podemos ir haciendo de acuerdo a las necesidades de cada uno de nosotros como maestros. Entonces aquí pues, les estoy mostrando cómo trabajo yo el sistema de ecuaciones lineales de 2×2. Ahora que precisamente esta época de la pandemia pues nos hizo buscar las alternativas, nos hizo buscar más alternativas de cómo llegar, cómo hacer llegar a nuestros alumnos pues nuestras clases de matemáticas. En este caso pues a Excel pues es una opción más que, como les digo, la ventaja que tiene es que nosotros podemos hacer nuestros diseños de acuerdo a nuestras necesidades o a nuestros gustos. Entonces aquí, por ejemplo, aquí sería resolver la siguiente determinante, que es la determinante delta Y. Recordemos que la determinante delta Y se hace con los coeficientes de X, que son 2 y 5, y con los coeficientes independientes, que son menos 14 y 34. Otra vez se vuelve a repetir el procedimiento, productos cruzados. 2 por 34 me da 68, y 5 por menos 14 me da menos 70, y el resultado de la diferencia de esos dos valores pues es 138. Y ya cuando tengo las tres determinantes, ya puedo saber cuánto vale X, ya puedo saber el valor de X y el valor de Y. El valor de X lo obtengo dividiendo la determinante delta X, que en este caso es 46, entre la determinante delta, que es 23. 46 sobre 23, dividimos y eso me da 2. Esto significa que el valor de X será 2. Y luego nos pasamos para saber cuánto vale Y, que en este caso es dividir la determinante delta Y sobre la determinante delta, o sea, 138 entre 23, y al dividir obtengo la cantidad de que Y es igual a 6. Entonces, de esta manera podemos hacer nosotros nuestros diseños en Excel para darle a nuestros alumnos nuestras clases a nivel virtual o a nivel presencial. Y como podemos ver en la gráfica, nosotros podemos ver que las dos rectas que se generan de las dos ecuaciones se intersectan en el punto 2,6, como se puede ver en el plano cartesiano. Entonces, este es un ejemplo de cómo yo puedo hacer mis diseños en este programa para yo manejar mis clases con mis alumnos. Primeramente me fui con álgebra en el caso de la resolución de ecuaciones lineales. Después me fui al sistema de ecuaciones 3×3. Después busqué la manera de resolver ecuaciones cuadráticas y tengo diseños de todos esos temas. Después me pasé al álgebra. Me pasé a geometría analítica. Por ejemplo, aquí yo tengo un ejemplo de el tema de distancia entre dos puntos. Aquí, por ejemplo, podemos poner la distancia entre los puntos
menos 4,8 y el punto 4,2. Al momento de que inserto los dos puntos, inmediatamente en la gráfica me aparecen, en el plano cartesiano, perdón, me aparece la gráfica de los dos puntos. Entonces aquí yo puedo ir y puedo hacer que aparezcan los valores de x2 y y2 y de x1 y y1. Por ejemplo, aquí x2 vale 4 y x1 vale menos 4. En el caso de y2 vale 2 y y1 vale 8. De esa manera puedo ir yo hacer que aparezcan los valores de las abscisas y de las ordenadas de los puntos y cómo va a ir paso a paso resolviéndose este problema. Recordemos que aquí se encuentra la diferencia de las dos abscisas. En este caso es aquí sería 8 y de las ordenadas que sería menos 6. En el siguiente sería encontrar los cuadrados. El cuadrado de 8 sería 64 y el cuadrado de menos 6, que sería 36. El siguiente paso es encontrar la suma de ellos. ¿Sí? Que en este caso 64 más 36 pues me da 100. Y por último, obtenemos la raíz cuadrada, que en este caso es 10. Y ahí encontramos la distancia entre los puntos menos 4,8 y el punto 2, 4,2. De ahí busqué la forma de brincarme hacia otra materia y encontré que puedo calcular también máximos y mínimos por el método de la segunda derivada. ¿Sí? Si se fijan aquí, todos los datos están en blanco y yo puedo hacer que vayan apareciendo los valores y los procedimientos para encontrar, en este caso, los máximos y mínimos de una función cúbica. Vamos a ingresar la función cúbica, x cúbica, en este caso pongo el coeficiente de x cúbica, que es 1, más 3x cuadrada, menos 9x. Y si se fijan, al momento de que yo inserto la función, ¿sí?, la gráfica se me va generando en el plano cartesiano. Entonces, el primer paso para resolver, para encontrar los máximos y mínimos de esta función, pues es obtener la primera derivada, que en este caso la primera derivada de x cúbica más 3x cuadrada menos 9x es 3x cuadrada más 6x más 9. Entonces aquí se obtiene una ecuación de segundo grado. Recordemos que una ecuación de segundo grado pues se iguala a 0 y se resuelve ya sea por factorización o por fórmula general. Entonces aquí los coeficientes de la ecuación pues sería para A sería 3, para B sería 6 y para C sería menos 9. Agarramos esos valores y los sustituimos en la fórmula general. En este caso, yo diseñé mi Excel para que la ecuación de segundo grado se resuelva por fórmula general. Entonces aquí ponemos los coeficientes. En este caso, primeramente sería menos b, que b vale 6, más menos la raíz cuadrada otra vez de b cuadrada, que en este caso es 6 elevado al cuadrado, menos 4 por 1, que vale 3, por c, que vale menos 9. Recordemos que aquí el procedimiento que se sigue es encontrar el cuadrado. Primeramente se resuelve la famosa discriminante, que es la expresión que está dentro del radical. Y en este caso afuera me queda menos 6. Y adentro, pues primeramente se obtiene el cuadrado de 6, que es 36. Y luego se hace el producto de menos 4 por 3 por menos 9, que en este caso me da 108.
Y abajo se multiplica, aquí abajo me faltó poner el coeficiente de A, que sería 2 por 3. El producto de ellos sería 6. Ya que encontré el cuadrado de B y el producto de menos 4 por 3 por 9, pues se hace la operación que está adentro, que es la suma, y esto me quedaría afuera menos 6 más menos la suma de 36 más 108, que en este caso son 144. Y aquí, en este caso abajo, en el denominador sería el mismo 6. Recordemos que cuando en un discriminante hay un número positivo, la ecuación tendrá dos soluciones. Por lo tanto, en el problema de máximos y mínimos habrá dos puntos críticos. En este caso vamos a encontrar el primer punto crítico, que es la suma de menos 6 más la raíz de 144, que en este caso es 12, dividido entre 6. Entonces, el primer punto crítico sería sumar menos 6 más 12, y lo que me dé lo divido entre 6. Al sumar menos 6 más 12 me da 6, y abajo me queda el mismo 6, y al dividir 6 entre 6, pues me da 1. 1 es el primer punto crítico de la función. Continuando, encontramos el segundo punto crítico, lo vamos a obtener restando menos 6 menos 12, y lo que me dé lo dividimos entre 6. Aquí sería menos 6 menos 12 sería igual a menos 18 entre 6. Su resultado me da menos 3. Y ahí están los dos puntos críticos de la función. Ahí es donde va a haber un máximo o va a haber un mínimo, dependiendo el siguiente paso, que en este caso es sustituir las raíces de la ecuación en la segunda derivada. Ya tengo la primera derivada, en este caso en el cuadro amarillo, que es 3x cuadrada más 6x menos 9. Pues la segunda derivada sería 6x más 9, o sea, derivamos 3x cuadrada más 6x menos 9, y la derivada de ella sería 6x más 6, que sería la segunda derivada. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir esos dos puntos críticos en la derivada, en la segunda derivada, y me quedaría 6 por 1 más 6. Se fijan, aquí en los cuadros negros aparecen mínimos. Recordemos que en este procedimiento, en este método de la segunda derivada, si al sustituir un punto crítico en la segunda derivada me sale un número positivo, ¿sí? Eso significa que en ese punto va a haber un mínimo para la función. Y al sustituir el segundo punto crítico, que es menos 3, sería 6 por menos 3 más 6, el resultado me va a dar menos 12. Si se fijan, al momento de que yo le di igual, me aparece menos 12, y cuando yo sustituyo un punto crítico en la segunda derivada y me da un número negativo, esto significa que en ese punto va a haber un máximo. Y lo último que queda, pues, es sustituir los valores, los puntos críticos en la función, ¿sí? Y aquí me dice que en el punto 1 dijimos que iba a haber un mínimo, que ese mínimo se encuentra en el punto 1, menos 5. Y el segundo punto crítico, que es menos 3, al sustituirlo en la función me da 27, que en este caso ese sería el punto máximo. El punto mínimo está en el punto 1 menos 5 y el punto máximo está en el punto menos 3,27. Si yo me regreso a la gráfica, podemos ver en esos puntitos azules que en el punto menos 3 habíamos dicho que era un máximo. Aquí está este puntito azul, y en el punto 1 iba a haber un mínimo, y aquí está demostrado en el punto 1 que hay un mínimo. Y de esta manera
podemos diseñar nosotros máximos y mínimos. En este caso fue por la segunda derivada. De la misma manera podemos encontrar áreas bajo la curva, pero no sé si tenga el tiempo disponible para exponerlo, tomando en cuenta que también va a haber un espacio para preguntas. Sí, de No hecho, sé si tengan algún comentario, compañeros. gracias, maestro. Sí, los invitamos a hacer sus preguntas o comentarios para el maestro, para el profesor Ascari, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario que quiera aportar? Dice Arely Vázquez si utilizó macros en Excel. Profesor Ascari. Perdón, disculpa, no escuché. La maestra Arely Vázquez pregunta si utilizó macros, me imagino que para hacer los formatos. Fíjese que no utilizo macros. Todo es sin macros. Voy poco a poco, paso a paso. Ok, con fórmulas nada más. Puras fórmulas, exactamente, puros procedimientos. Si se fija aquí, por ejemplo, si utilizo una función que se llama el sí condicionante, que es precisamente para hacer que vayan apareciendo paso a paso los procedimientos. Por ejemplo, aquí me voy a posicionar en esta celda. Si se fijan, aquí viene la operación o la función sí, que es un condicionante que dice sí en la casilla B19, que en este caso es esta que está aquí. Profesora Ascari, no estamos viendo en la pantalla la presentación. Perdón. Sí. Perdón. Aquí está. Ahora sí, ¿verdad? Ok, muy bien. Ya, ahora sí. Sí, entonces aquí, por ejemplo, estoy en la casilla donde está el 6. Si se fijan aquí en la barra de estado, que es lo que realmente yo pongo para que aparezca un 6, dice que sí, es un sí condicionante. En el caso de que en la casilla B19 no haya nada, entonces no va a aparecer nada. Pero cuando yo pongo un puntito, pongo algo, en ese momento aparece lo que dice aquí, que aparece lo que hay en la casilla J13, que en este caso es el 6 que está acá arriba. Y así poco a poco voy a ir haciendo que aparezcan mis datos con los que yo resuelvo este tipo de operaciones. ¿Alguna pregunta más? ¿A raíz de qué fue que decidió utilizar esta herramienta? Bueno, como les decía, pues hay que ver las muchas opciones que hay. Por ejemplo, ahorita la maestra que nos dio el taller de GeoGebra, en ese momento, en este taller, pues aprendí algunas cosas que yo pensaba que no se podían hacer. La ventaja que yo puedo decirles sobre el uso del Excel es que los diseños los podemos hacer de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, ahorita en GeoGebra vimos cómo GeoGebra nos puede resolver un área bajo la curva, ¿sí? Un área bajo la curva. Entonces yo aquí en Excel hago mi diseño y doy la posibilidad de resolver el área bajo una curva de determinada función, obviamente mostrando paso a paso cómo se hace los procedimientos para obtener esa área. O como en este caso les acabo de mostrar, cómo obtener el máximo y el mínimo de una función de tercer grado. Y GeoGebra pues me lo da de manera automática. Aquí yo lo que puedo hacer es ir mostrando paso a paso con los alumnos. Esto me ha servido porque ahora con la educación a distancia pues ya pude haber hecho una presentación en PowerPoint, pero en este caso yo hago una presentación en Excel y puedo
borrar los datos de manera instantánea y poner la función que yo quiera. Y siguiendo los pasos, pues, los va a resolver. Claro, pues la verdad es que a mí se me hace algo muy práctico. Yo en lo personal también utilizo esta herramienta y me facilita mucho el trabajo, sobre todo en esta materia de matemáticas, porque muchas veces pues tenemos que hacer operaciones rápidas y pues afortunadamente en esta herramienta podemos irlas desarrollando a la par con los alumnos. Entonces se me hace una excelente propuesta y pues ojalá que todos empecemos a utilizarla. La verdad creo que para mí también es muy funcional. Maestro, voy a compartir, o no sé si alguien, por ahí hay otra. GeoGebra también en GeoGebra dicen que también se puede hacer ese tipo de actividades. Entonces, pues tenemos diferentes herramientas. Ahora sí que sería que cada quien nos utilizara la que más le guste, pero bueno, es una propuesta más. Profesora Ascari, quiero compartir su reconocimiento. Si me permite, tendría que dejar de compartir. Por favor. Creo que ya dejé de compartir. Ok, entonces con esto estaremos cerrando. Y ahora déjenme encontrar su... Ok, entonces, a nombre del Centro de Investigación y Enseñanza de las Matemáticas, entregamos este reconocimiento a Ascari Chávez Patilla por sus valiosas aportaciones en el 5º Congreso de Educación y Matemáticas, con su ponencia El uso de Excel como herramienta didáctica en matemáticas. Ahí está.